Un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de historia de Colombia. Hoy vamos a hablar particularmente de 20 años muy importantes en nuestra historia, de lo que pasó en nuestro país desde la masacre de las bananeras en 1928 hasta el magnicidio perpetrado contra Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Así que vamos a tener mucho para conversar sobre esta época tan interesante. La idea de hoy es compartir gran diversidad de fuentes para hacer un ejercicio de memoria histórica y de pensamiento crítico. Así que espero que disfruten mucho esta velada de la Universidad Nómada. Esta semana ha sido muy especial porque estuvimos los 10 días de la fiesta del libro y la cultura en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín. Y allí pudimos adquirir una gran cantidad de materiales para nuestras clases. En estos días voy a hacer un video mostrando todos los libros nuevos que tenemos, pero no me aguanto las ganas de mostrarles esta reliquia que es la mejor biografía de Francisco de Paula Santander, de la historiadora e investigadora Pilar Moreno de Ángel. Son 8 años que se tardó esta señora para escribir este libro que en esta edición tiene una gran cantidad de páginas, porque igual pues, la letra es normal, no es ni grande ni pequeña, pero en esta edición el libro tiene 1162 páginas y la idea es crear un curso para estudiar este libro y compararlo con el libro de Fernando González, el filósofo de Envigado, que tiene una visión muy diferente de Francisco de Paula Santander. Entonces, en estos días voy a hacer un video mostrando todos estos libros. Conseguí más de 20 libros para la Universidad Nómada, así que se vienen cosas muy bonitas para nuestro proyecto. Y antes de entrar en materia, quiero darle un saludo muy especial a toda la gente que ya se está conectando a nuestra transmisión. Espero que hoy no tengamos muchas fallas técnicas porque a veces, a pesar de que tenemos fibra óptica, a veces también se pixelan los videos. Un saludo muy especial para Raúl Miguel Nieto y para Judy Marcela. Qué bueno que estén por aquí. Judy, muchas gracias por lo que dices de la chaqueta. Hacía un buen tiempo que no me la ponía porque es bastante calurosa y acá en Medellín ya estamos entrando en verano. Un saludo muy especial también para Cristina Giraldo Alarcón, que aquí veo que se acaba de conectar. Ah, son las 4 de la mañana. ¿En dónde estás, Cristina? Yo también me siento muy afortunado de que tú estés en vivo para que mires las fuentes inéditas que les voy a compartir hoy. También les agradezco el apoyo, la sintonía. Les agradezco que compartan este video en todas sus redes sociales, que lo peguen en sus estados de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, que lo citen en Twitter, porque hoy vamos a hablar de 20 años muy complejos para la historia de Colombia, porque todo conduce a Jorge Eliezer Gaitán, porque fue Gaitán el único y el primer parlamentario que denunció la atroz masacre de las bananeras. Y es curioso que 20 años después
de haber denunciado, incluso menos de 20 años, 19 años y medio después de haber denunciado la masacre de las bananeras, es vilmente asesinado por orden de la CIA. Y hoy vamos a comprobar por qué Gaitán fue asesinado por la CIA y qué pruebas tenemos para asegurar eso. Así que no se desconecten porque hoy vamos a tener unas perlas históricas impresionantes. Berlín, Alemania. Bueno, ya tenemos una embajadora en el país germano. Qué rico que seas nuestra representante en Alemania, Cristina, y que vengas a Colombia para que nos tomemos un café. Dice Judy Marcela, que madruga mucho. Sí, o está desvelada, es una bohemia. Qué rico que estén ahí charlando, porque entre más hablen en el chat, más sintonía vamos a tener, porque eso va posicionando el video en YouTube. Gracias a esas interacciones, el algoritmo funciona mejor. Ahora sí, entremos en materia. Hoy, más que darles datos y fechas, quiero sostener dos grandes tesis. La primera, la principal causa de la caída de la hegemonía conservadora, que la trabajamos la clase del lunes pasado, fue la masacre en las bananeras. Porque cometemos el error de decir la masacre de las bananeras. De hecho, lo puse así en el título, pero hay que cambiarlo. Es la masacre de la United Fruit Company, del gobierno conservador dictatorial de Abadía Méndez y del general Cortés Vargas a los obreros que trabajaban en las bananeras. Un hecho histórico que la señora María Fernanda Cabal, como representante del uribismo, ha tratado de borrar de la historia, diciendo que no fue ni masacre ni genocidio, sino que fue un enfrentamiento contra unos grupos que se estaban rebelando al poder del Estado. María Fernanda Cabal justificó la masacre de las bananeras, demostrando no solamente su desconocimiento histórico, sino también el daño tan grande que hace cuando uno reflexiona desde sesgos politiqueros. Un saludo muy especial también para Álvaro Pinilla, muchas gracias por la valoración, también para José, para Francisco Javier García López y para la gente que se acaba de conectar pero que aún no me ha saludado. Entonces, la primera tesis que vamos a tratar de sostener con argumentos, con hechos, es: no fue un enfrentamiento, como dice María Fernanda Cabal, no fue un sometimiento del Estado a unos terroristas obreros manipulados por el socialismo soviético, fue una masacre, un genocidio, y fue Jorge Eliezer Gaitán, de los pocos que denunció el fenómeno en Colombia, y fue el que hizo un discurso parlamentario denunciando el hecho. Desde esa época, la CIA ya tenía entre ojos a Jorge Eliezer Gaitán, porque la CIA sabemos que le pertenece a Estados Unidos. La United Fruit Company, la autora intelectual del genocidio, también le pertenece a Estados Unidos. Y sumado a eso, el gobierno títere conservador del señor Miguel Abadía Méndez y su sanguinario general Cortés Vargas también estaban al servicio de Estados Unidos. Por eso, en los 60s apareció un indicio más de que la CIA fue la que ordenó asesinar a Jorge Eliezer Gaitán. No fue el Partido Conservador, no fueron los sectores liberales no gaitanistas,
mucho menos Fidel Castro, que María Fernanda Cabal, para continuar con su gazapo histórico, le echó la culpa a Fidel Castro. Y si bien es cierto, Fidel Castro estuvo en Colombia el día que mataron a Gaitán, sabemos quién era Fidel Castro en ese momento, un muchacho que todavía le faltaban 11 años para hacer la revolución cubana, un muchacho que no odiaba a Gaitán y que tampoco tenía el poder para matar a Gaitán. Entonces el uribismo, en cabeza de María Fernanda Cabal, se inventó el mito de que fue Fidel Castro el que mató a Jorge Eliezer Gaitán. Pero en los 60 apareció un archivo desclasificado en donde se evidenció que claramente el asesino intelectual de Gaitán fue la CIA. Ese sistema de mafia transnacional de los Estados Unidos de América y de la OTAN. Bien, por aquí llegan nuevos comentarios. Un saludo muy especial para Enid Marín. Gracias por esa energía tan bonita. Marco Narváez, gracias a usted también por compartirnos su energía, sus comentarios. Y ojalá que podamos hacer algún evento en la ciudad de Cali, que hace muchos años que no tengo la oportunidad de viajar a la bella ciudad de Cali. Solamente he podido viajar 2 veces y desde mi época adolescente no puedo viajar a Cali. Raúl Miguel Nieto, otro compañero fiel a nuestro proyecto. ¿Cómo estás, Raúl? El billete de 1000. Sí, es muy bonito hablar de ese tema en el billete de 1000 pesos donde sale Gaitán. Y es triste que ladrones como Alfonso López Miquelsen y como Carlos Llera Restrepos aparezcan en los billetes de más alta denominación, o sea, que aparezcan en billetes de 20.000 y de 100.000 respectivamente, y que Gaitán aparezca en el billete de 1000 pesos. Eso es una cosa totalmente injusta. Gaitán debió aparecer en el billete de 100.000 pesos, en el billete verde. Y muy pronto regresará con Juan Sebastián nuestro curso de Historia de Colombia desde los billetes. Quiero compartirles el primer testimonio de la masacre de las bananeras. Un testimonio que está más allá de los sesgos politiqueros, que tiene un profesor que comparte sus conocimientos sobre el tema de lo que fue ese contexto de masacre de las bananeras. Vamos a hablar con un profe, o vamos a escuchar un profe que también es escritor, que tiene su fama, y con él hicimos un interesante programa en 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Estoy hablando del escritor Reinaldo Espitaleta. Él nos compartió sus conocimientos sobre la masacre en las bananeras. Deberíamos decirle así, la masacre en las bananeras de la élite colombiana y la élite gringa. No eliminar o suprimir el agente. Voy a ponerles un pedacito de lo que dice el profesor Espitaleta de la masacre de las bananeras. Escuchemos. Bueno, ahí va a empezar. Ahí va a empezar el programa. Vamos a cuadrar aquí un tema de feedback y queda perfecto. Ahora sí.
Ahora sí. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe más, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. José Arcadio II estaba entre la muchedumbre que se concentró en la estación desde la mañana del viernes. Había participado en una reunión de los dirigentes sindicales y había sido comisionado junto con el coronel Gavilán para confundirse con la multitud y orientarla según las circunstancias. No se sentía bien y amasaba una pasta salitrosa en el paladar, desde que advirtió que el ejército había emplazado nidos de ametralladoras alrededor de la plazoleta y que la ciudad alambrada de la compañía bananera estaba protegida con piezas de artillería. Hacia las 12, esperando un tren que no llegaba, más de 3.000 personas, entre trabajadores, mujeres y niños, habían abordado el espacio descubierto frente a la estación y se apretujaban en las calles adyacentes que el ejército cerró con filas de ametralladoras. Aquello parecía entonces más que una recepción, una feria jubilosa. Habían trasladado los puestos de fritangas y las tiendas de bebidas de la calle de los Turcos, y la gente soportaba, con muy buen ánimo, el fastidio de la espera y el sol abrasante. Un poco antes de las 3, corrió el rumor de que el tren oficial no llegaría hasta el día siguiente. La muchedumbre, cansada, exhaló un suspiro de desaliento. Un teniente del ejército se subió entonces en el techo de la estación, donde había 4 nidos de ametralladoras enfiladas hacia la multitud, y se dio un toque de silencio. Al lado de José Arcadio II estaba una mujer descalza muy gorda, con 2 niños de unos 4 y 7 años. Cargó al menor y le pidió a José Arcadio II, sin conocerlo, que levantara al otro para que oyera mejor lo que iban a decir. José Arcadio II se acaballó al niño en la nuca. Muchos años después, ese niño había de seguir contando, sin que nadie se lo creyera, que había visto al teniente leyendo con una bocina de gramófono el decreto número 4 del jefe civil y militar de la provincia. Estaba firmado por el general Carlos Cortés Vargas y por su secretario, el mayor Enrique García Izaza, y en 3 artículos de 80 palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy queremos tener un programa especial teniendo en cuenta que este año 2018 se conmemoran los 90 años de la famosa e infausta masacre de las Bananeras. Escuchábamos al inicio del programa la lectura de un fragmento del libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que de alguna manera retrata un episodio de los sucedidos durante la masacre. Para eso y para este programa especial nos acompaña hoy el profesor Reinaldo Espitaleta. Reinaldo Espitaleta es un reconocido periodista de la Universidad de Antioquia, realiza una maestría de Historia en la Universidad Nacional, es columnista del periódico El Espectador y entre los libros más relevantes se encuentran Las plumas de Gardel y Trastanguerías y Balada de un viejo adolescente. Con el profesor Reinaldo hablaremos hoy sobre este tema de la masacre de las Bananeras y todo ese contexto que hay alrededor de ese suceso que, como decíamos al inicio del programa, recordamos hoy después de 90 años. Profesor Reinaldo, bienvenido a este programa, muchas gracias por aceptar esta invitación y de inmediato quiero iniciar preguntándole lo siguiente. ¿Cuál es ese contexto en el que se desenvuelve la región del Magdalena Medio cuando llega la compañía extranjera, la United Fruit Company? Bueno, digamos que hay una larga historia de esta compañía estadounidense que tenía su sede en Boston y que desde fines del siglo XIX está pues ya presentándose en el mercado, haciendo todas sus gestiones en Centroamérica principalmente y después en la zona que hoy conocemos como la zona bananera del viejo departamento del Magdalena. Eso tiene una serie de explicaciones. Primero, ya los Estados Unidos ya es un país que está absolutamente anexionista, digamos, en una amplia intervención en América Latina. Tenemos a Teddy Roosevelt, que es el que se va a llevar a Panamá, pues desde el Light to Panama. Teddy Roosevelt, hay un contexto entonces de los filibusteros gringos que van por toda Centroamérica representando los intereses mercaderiles de grupos económicos, entre ellos entonces de la compañía La United Fruit, que se funda a fines de ese siglo XIX y que en Colombia va a tener una serie de facilidades de los gobiernos locales, aunque estemos en ese momento en el gran conflicto de la guerra de los 1000 días, ¿cierto? Eso es otro como proceso que le va a tocar a la United Fruit, pero ya se han construido los ferrocarriles, el ferrocarril del Magdalena, el banano en el mundo es más importante que el trigo en ese momento, entonces el banano y el guipelo, lo que se llama el guineo, el plátano, eso tiene como distintas denominaciones, producen mucha plusvalía. Entonces esta empresa precisamente es la que va a hacer que más adelante nosotros vamos a llamar las repúblicas bananas, estas republiquetas, y van a participar en la política, van a intervenir a su gusto y van a tener muy abiertas las puertas, por no decir otra cosa, de parte de los gobernantes criollos. Entonces, esa es una situación así, a grosso modo, de cómo en el Magdalena pues entra la United Fruit, ya tiene ferrocarril, ya hay una infraestructura que va a aprovechar, se apodera de todo. Es una empresa que además se vuelve terrateniente, es que es muy grave la cosa. Hay unas novelas muy bellas en Guatemala de Miguel Ángel Asturias, una trilogía sobre las bananeras y que realmente trata el gran problema de la United Fruit Company. Por ejemplo, en El Papa Verde y otras 2 novelas
novelas maravillosas en las que él hace toda una serie de denuncias, como por ejemplo en El Papa Verde, como ese señor norteamericano representa a esa empresa que se llama la United Fruit Company, que fue muy adorada por todas partes. La mamá Unai, acuérdense que así se le va a decir hasta en el Magdalena, sino en la zona bananera de Ciénega y demás. Y hablando de este tema, ¿cómo cambia la región con la determinada compañía? La región, pues ya les decía, hay una serie de fenómenos. El ferrocarril atrae mucha gente, las plantaciones van a atraer mucha gente. ¿Qué tipo de gente va a traer? Sobre todo trabajadores, mano de obra de otras partes del país. O sea que hay unos flujos migratorios, así como el proceso de industrialización de principios del siglo XX, que también va a coincidir con la cosa de las bananeras, atrae mucha mano de obra. Las plantaciones de bananos en Magdalena van a llevar muchísima gente de todas las partes. Si uno revisa, por ejemplo, periódicos como de Santa Marta, incluso los periodistas retratan una situación en la que en el país todavía se hablaba de la cosa eugenésica, de las razas, y de que era, para la gente de Santa Marta, era toda una maldición, digámoslo así, que llegara tanto negro, por ejemplo, ¿cierto? Que llegaba mucho cortero y mucha gente, pero que eran negros. Pero precisamente esos negros eran los que habían participado en varios conflictos regionales y nacionales en las guerras civiles, que eran muy importantes al lado de Rafael Uribe. Sobre lo que dice ahí el profesor Reinaldo Espitaleta, tengo dos comentarios muy importantes. El primero, es evidente que esos ferrocarriles se construyeron con el dinero que entró por Estados Unidos para indemnizar a Colombia por la pérdida de Panamá. Se habla de 25 millones de dólares de la época. Y ese dinero, casi todo se lo gastaron en ferrocarriles, aparte pues del dinero que se robaron. Recordemos que ese dinero se gestionó desde la presidencia de Carlos R. Restrepo entre 1910 y 1914 y llegó para el gobierno de Pedro Nel Ospina Vázquez, que es un delfín heredero del fundador del Partido Conservador, Mariano Ospina Rodríguez. Y este señor fue el que administró ese dinero que se había gestionado con el Tratado Thomson-Urrutia desde la presidencia del ya mencionado Carlos R. Restrepo. Y ya estas empresas estadounidenses empiezan a monopolizar diferentes productos. Bueno, la United Fruit Company monopoliza el banano, la Standard Oil Company el petróleo, y así es como funciona este imperialismo económico. Y también nace en Colombia el primer partido socialista para el año de 1924, con la persona que más luchó en esa época también por los trabajadores y por las mujeres, María Cano, que también estaba asociada con el expresidente Carlos R. Restrepo, que en la clase pasada lo mencionamos cuando hablamos de ese gobierno tras la dictadura de Rafael Reyes y el gobierno corto de González. Y Carlos R. Restrepo, dijimos en la clase pasada, que fue el presidente menos malo de la época de la hegemonía conservadora, que va de 1886 hasta 1930. Y es Carlos R. Restrepo el que funda un tercer movimiento, más allá de los dos partidos tradicionales, porque si bien Carlos R. Restrepo venía del conservatismo, él toma distancia de los dos partidos tradicionales y funda lo que se conoce a partir de esa década de 1910 como el republicanismo. Y desde allí empieza a desarrollar algunas ideas que eran progresistas para la época, así como también Alfonso López Pumarejo, que ahorita hablaremos más de él, en sus dos gobiernos, también tiene una propuesta muy progresista para la época. Tanto es así que los que montan a Alfonso López Pumarejo son los partidos liberal y comunista, porque el Partido Comunista podía votar en unas elecciones que el Partido Conservador no quiso votar, y también recordando que fue Gustavo Rojas Pinilla
el que le quitó el derecho al Partido Comunista de votar en Colombia. Y estos ferrocarriles se construyen también por orden de Estados Unidos, que fue el mismo Estados Unidos el que indemnizó a Colombia, pero ellos supieron ganar por todo lado 1 millón de regalías anuales del Canal de Panamá y también unas empresas imperialistas y asesinas como la Standard Oil Company y como la United Fruit Company. Y este contexto lo narra muy bien acá el profesor Reinaldo Spitaleta. Muchas gracias, Judy Marcela, por este último comentario que me compartes. Yo también aprendo mucho de ti, esto es con mucho amor y me encanta que seas tan fiel a la Universidad Nómada. Y un saludo muy especial para Beatriz Ortiz, que nos sigue desde Nueva York. Ahora sí, escuchemos esta otra parte del profesor Reinaldo Spitaleta, porque él nos contextualiza de una manera formidable cómo fue que se llegó a este hecho atroz de la masacre en las bananeras. Un doble discurso racista, eugenésico, pero también de... Se me olvidaba que también les iba a comentar algo sobre esto. El racismo es tan poderoso que en Colombia todavía existe ese racismo representado en memes, en chistes. Miren ustedes el matoneo que le hicieron a Francia Márquez en el pasado proceso electoral. Y muchos de los chistes eran chistes racistas. Y por eso se metieron en problemas Marvel. Y el señor Miguel Polo Polo se metió en problemas también por el tema de la calumnia. Aunque no fue racista Miguel Polo Polo y Marvel sí fue racista, casi todos los ataques eran racistas. Entonces mire que lo que está diciendo aquí el profesor Reinaldo Spitaleta es muy interesante, porque esas raíces del racismo están en esas pasadas generaciones y se hereda como cualquier enfermedad y se expande como un virus bastante contagioso, el tema del racismo, en un país tan multicultural y tan pluridiverso como Colombia. De cierta visión de que el negro era un rebelde, ¿no? Eso también entonces, eso es una nueva presencia, digamos, en la zona bananera, de los trabajadores, del mestizaje. Es una cosa cultural bien interesante, que además esos mismos trabajadores van a hacer muchas veces levantamientos, protestas. Eso se puede perfectamente hacer la pesquisa en los periódicos de entonces. Profe, en ese orden de ideas, ¿cuál es el papel que juegan ya movimientos políticos organizados como el Partido Socialista Revolucionario o también pues esas luchas obreras? Porque de alguna manera movimientos que ya estaban liderando María Cano y otros ven en la huelga de las bananeras una posibilidad de tener protagonismo. Bueno, digamos que, a ver, yo estoy hablando todavía de principios del siglo XX, todavía no existe el Partido Socialista Revolucionario. En 1917, por supuesto, la revolución pues, rusa va a hacer que eso tenga influjo en todo el mundo y particularmente Colombia también va a hacer que se formen pequeños partidos o entidades que están en contra del sistema y están reivindicando también todos los intereses de lo que se llama el proletariado. Y ahí es donde van a aparecer lo que decís, profe, de gente como Raúl Maecha, como Erasmo Coronel, como el Ignacio Torres, Giraldo y por supuesto nuestra paisana María Cano, ¿no? Que el man está toda esta gente metida en las luchas obreras, en la cosa del petróleo. Conocemos que en la época de Marco Pío Alvarado era una gran concesión a los petroleros extranjeros, la concesión de mares y todo esto, un regalo, entre comillas, del Estado colombiano a la Tropical Oil y a otras compañías, y los braceros del río Magdalena. Es una época de muchas luchas, sí, de luchas sociales y sobre todo de trabajadores y obreros en los años 20. Entonces, la cosa de las bananeras, a ver, yo les decía que la United Fruit era una suerte de enclave. ¿Qué significa eso? Que era un Estado dentro del Estado. Ellos tenían sus propias leyes, no eran las leyes colombianas, eran las leyes de ellos, las leyes estadounidenses. El tipo de cultura era la estadounidense. En muchas partes se tenía que hablar en inglés, no español. Es una cosa absolutamente de tercera categoría. Ya estando aquí, es que eso es lo terrible. Entonces, eso, además, a los obreros les pagaban no con plata en efectivo, sino con los bares, se tenían los comisariatos. Digo todo esto porque eso es lo que va a llevar también ya en la década del 20, mientras la década del 20, y ya cuando existen también todo esto del Partido Socialista, de estos muchachos que ya mencionábamos y que son agitadores y que hacen también presencia permanente en la zona bananera y se forman los sindicatos y todo esto. Eso va a llevar también a que se declare una serie de cosas como el pliego petitorio, ya pues en el año 28, ¿cierto? En el 28 precisamente. Pero a ver, yo quisiera decir algo. A ver, todos estos, digamos, estas reivindicaciones obreras y de los trabajadores de la zona
son mal vistas, por supuesto, por los de las clases en el poder. Dicen, estos son comunistas, estos son subversivos, estos son cuadrillas de malhechores, de maleantes, son peligrosísimos, quieren hacer una insurrección. Todo eso se puede leer en las noticias. Entonces también eso permite que los gobiernos de entonces, sobre todo a partir de Miguel Abadía Méndez, que es el que va a estar en la época de la masacre de las bananeras, pues se saque desde el 27 una cosa que se llamaba la ley heroica, ¿cierto? Era una cosa horrible, como precisamente que iba contra las libertades públicas y las movilizaciones, y había toda una restricción pues de los derechos del ciudadano, de la gente. La ley heroica, que es la que se va a aplicar después en el año 28. Entonces hay una cosa desde el mundo de las ideas, las mentalidades que hacen ver a los trabajadores como una serie de gente que son gusanos, que son parásitos, que quieren es no trabajar, eso se dice en los discursos. Y por el otro lado está entonces los intereses de los Estados Unidos defendidos por la gente de aquí, ¿cierto? O sea, por Miguel Abadía Méndez y por otros, digamos, la burguesía colombiana, muchos de ellos, y como va a decir más adelante Gaitán, hincados ante el oro y los intereses estadounidenses, ¿cómo no? Profe, ya usted muy bien lo decía ahora, pues las situaciones que generaba que los trabajadores estuvieran mal pagados, incluso con vales, las condiciones laborales, incluso también las dinámicas comerciales que se vieron afectadas. Entrando un poco en ese marco, ¿cuál es entonces la respuesta? Ya usted ha hablado un poco de la respuesta de la compañía de defender pues, sus intereses. ¿Y cuál es la respuesta entonces del gobierno que decide mandar las tropas militares para atacar a la población que se está manifestando? Bueno, entonces en noviembre de 1928 se declara la huelga, ¿cierto? La huelga de los trabajadores bananeros en un pliego de peticiones que tenía 9 puntos, ¿cierto? Que tenía 9 puntos, que son importantes. Ese 9 va a ser como también un número simbólico, no cabalístico, no simbólico, hay muchas cosas, de pronto lo vemos por qué. Entre las exigencias de los trabajadores estaban pues, los servicios de salud, la cosa hospitalaria, el asunto de la atención médica y por supuesto lo que ya dijimos de que se eliminaran los comisariatos, que se les pagara semanalmente en dinero, ¿cierto? Para ellos comprar donde ya bien tuvieran, ¿cierto? No en las tiendas impuestas por los de la compañía de la United Fruit Company. Entonces todo esto ya que en noviembre ante la intransigencia de la empresa y el que es una empresa que es muy bien protegida por el Estado colombiano, ahí también se ve el asunto de la docilidad nuestra, pues, de los dirigentes nuestros frente a una potencia, y en este caso la que representaba a los Estados Unidos, la United Fruit, se declara la huelga en noviembre 11, si no recuerdo bien, pero creo que es en noviembre 11 de 1928 cuando se declara la huelga. Ya hay un ambiente, como les decía, de que esos trabajadores son gente que solamente quieren subvertir el establecimiento. Y Miguel Abadía Méndez, y ese pues el presidente en ese momento, que además era un cazador de patos, por eso la gran caricatura de más adelante de Ricardo Rendón, mostrando ahí con una escopeta y unos patos al vuelo, es maravillosa, pero Ricardo Rendón va a ser uno de los grandes cuestionadores también del régimen de Miguel Abadía Méndez después de la masacre, pues también va a poner al otro protagonista de esa masacre, que es el militar Carlos Cortés Vargas, ¿cierto? Carlos Cortés Vargas, que es el que nombran allá en la zona del Magdalena, en Ciénaga y demás poblaciones, que fue como el gran chafarote, que es el que va a dirigir las tropas contra los trabajadores en una muestra de gran represión y de sumisión frente a los intereses estadounidenses. Profe, un tema bastante polémico que incluso hasta la actualidad pues causa como debate es el tema del número de muertos en esa masacre, porque se ha hablado mucho, ¿no? Desde la literatura hasta políticos que salen a decir que ahí murieron muy pocos. Profe, ¿cuáles son las fuentes? Porque incluso hay fuentes norteamericanas que hablan de centenares de muertos. Bueno, entonces como una de esas parlamentarias de aquí que digo que no, que la masacre de las bananeras eso era un mito, una invención del realismo mágico y del comunista, ¿cierto? Esos narradores comunistas, etcétera, que eso nunca hubo nada. Hay esa posición que viene desde antes, no es esta señora pues atrabiliaria la que representa eso, sino que desde muy atrás hay un poco de gente que ha sostenido eso. Los mismos periódicos de entonces hubo una gran censura, una gran desinformación. De pronto uno se ve casos raros que en el periódico del tiempo el editorial fue fortísimo, el editorial sobre la masacre de las bananeras, un editorial con cierta dignidad, claro, en un periódico que ha sido más bien oficialista en toda su historia. Entonces hay muchas fuentes, ¿cierto? Hay muchas fuentes de no solo la literatura es válida, digamos, de novelas como 100 años de soledad y como una maravillosa novela corta de Cepeda Zamudio, La casa grande, y hay un cuento lindo también de Jan Vaca, el escritor de Barranquilla, de esos lados, se llama Si no fuera por la zona caramba, como el porro aquel famoso. Es un cuento muy tremendo sobre la masacre de las bananeras. Pero hay fuentes, como vos decís, por ejemplo, el embajador estadounidense en Bogotá, en Colombia, pues el embajador de Estados Unidos en Colombia, en su comunicación que hace al Departamento de Estado y al secretario de Estado de los Estados Unidos, afirma eso. Dice, según fuentes de la United Fruit Company, hubo más de 1000 muertos. Más de 1000 muertos. Cortés Vargas al principio dice que son sino 9. Mire que lo de 9 va a salir por los 9 puntos del pliego petitorio. 9, entonces gente dice, ahí están sus 9 muertos, según KPB se los damos. Más adelante sí que hubo 67. Ese señor escribió como una suerte de memoria sobre ese episodio y desliza el número de 67. Otros dicen, sí, en Gaitán, que hace toda una investigación, el joven Gaitán que ha llegado pues, de hacer su maestría en Italia, ¿cierto? En Derecho, y es un joven parlamentario pues, de la Cámara de Representantes, entonces se va a hacer in situ la investigación, habla con los trabajadores, con los sobrevivientes, con las víctimas, con las señoras, con los niños, hace una pesquisa absolutamente pues, que ha sido reputada de cómo se hace una investigación documental, no solo testimonial, sino con documentos, y Gaitán logra una contabilidad creo que de 300. Miren, entonces que hay un poco de fuentes, pero sí hubo un poco de muertos. Y él mismo dice, los que sobrevivieron, los que quedaron vivos o heridos, hubo cosas comunes. En un libro maravilloso de Gabriel Fonnegra, que creo que es de lo mejor que se ha hecho sobre toda la United Fruit Company y la masacre de las bananeras, que se llama Bananeras, testimonio de una epopeya. Hay un poco de fuentes en las que documentadas, hay más de 1000 muertos. En ese orden de ideas, cuando usted mencionaba a Gaitán, ¿qué impacto tuvo un personaje que era, digamos, un novato en la política, llegaba a la Cámara de Representantes, cuando se dio la masacre todavía estaba en París, había pasado de Italia
fue a París y ya venía para Colombia, y como usted muy bien dice, pues hace un trabajo de campo para poder hacer esa denuncia. Digamos, ese novato en la Cámara de Representantes, incluso se leen fuentes de que ni siquiera fueron los parlamentarios al debate, que muy poco sabía, y que él allí denuncia no solo al general Cortés Vargas, sino también hace una denuncia férrea contra el gobierno de Abadía Méndez, y no sé si decirlo así, profe, hace que de alguna manera eso tenga el declive del Partido Conservador y luego llegue el auge del Partido Liberal. Sí, eso por lo último, yo creo pues que de todas maneras el desprestigio de la hegemonía conservadora pues llega a su cúspide, yo creo que con los actos de las bananeras, de una gran masacre, una gran represión contra los trabajadores, a los que fueron declarados cuadrillas de malhechores, así desde ese decreto posterior a la masacre y la persecución. Claro que eso tiene un trasfondo también porque había un grupo del Partido Socialista, pues ya algunos de ellos, había una gran discusión interna en ese partido, había unos que querían ya la lucha armada, ¿cierto? La vía armada, eso también va a contribuir de alguna forma a la represión encarnizada. Iba a haber represión, pero más con eso sirve como un pretexto más Abadía Méndez y su séquito para la persecución pues que hacen de todos los trabajadores. Sí, hay un gran desprestigio del Partido Conservador, pero los liberales también son partícipes de eso. A ver, ¿por qué Olaya Herrera no es que era un liberal de racamandaca, como decían antes? Olaya Herrera era un testaferro de los Estados Unidos, eso lo sabemos, fue embajador en ese momento en Washington y testaferro de compañías petroleras. Mira cómo la historia se repite. Estamos viviendo un poco de testaferros que hay hoy día, y eso desde hace mucho rato, ese tipo de posiciones y de manifestaciones que son como una suerte de títeres del poder, sobre todo extranjero, pues Olaya Herrera que llega al frente y gana, pero sí hay un gran desprestigio, sin duda. Acordemos que después de la masacre de Bananera, los estudiantes que han sido en el siglo XX protagonistas interesantes en las luchas sociales, en el 29 hay una gran manifestación de los estudiantes, sobre todo en Bogotá, y matan a un estudiante, y por eso vamos después a conmemorar las gestas o lo que llama 8 y 9 de junio, matan a un estudiante que creo que se llama Gonzalo Bravo, es que en mi memoria, bueno, Gonzalo Bravo, pero resulta que Gonzalo Bravo, ¿le parece? Era familiar de Miguel Abadía Méndez, del presidente. No sé el grado de parentesco, el caso es que Cortés Vargas entra incluso en desgracia por ese acto, aunque lo premian, lo cae para arriba, ¿cierto? Lo nombran comandante como de la policía, a Cortés Vargas, que en Bogotá dirige la represión contra esa manifestación de estudiantes que protestaba por la masacre de las bananeras. Y el joven Gaitán, eso que en el aire, pues el joven Gaitán ya se le notan sus ganas de ser un protagonista de las luchas sociales y de ser un representante de lo que él va a denominar el pueblo, ¿cierto? El pueblo liberal y el pueblo conservador, lo que él va a llamar el país nacional. Ahí empieza realmente yo creo que la carrera política interesante de Gaitán, con la denuncia, creo que son 4 debates, con poca asistencia. Yo no sé si eso pertenece más a la leyenda que dicen que él se paró allá en el Parlamento, en la Cámara, con un cráneo de un niño. Claro, el trabajo de campo, como que sí logra llevarse un cráneo de un niño que había perecido precisamente en la masacre de las bananeras. Eso suena como medio hambre, medio dantesco. Pero yo creo que sí, Gaitán además estaba amparado por una gran investigación. Digamos, la investigación que hizo documental fue muy importante, aunque también, mira, que por aquí como idolatramos a mucha gente, pero también hay posiciones que dicen, y creo que lo leí en el libro de Gabriel Fonnegra, que a Gaitán muchas de las víctimas, sobre todo las viudas que quedaron de esa masacre, le pagan para que él la represente. Pero él lo que hace es no representa a nadie, sino que él hace toda una denuncia de carácter político en el Parlamento. Pero bueno, eso habría que investigar, nomás igual que le quedó con la platica de los... bueno, no nada raro en los abogados. Sobre esta parte que dice acá el profesor Reinaldo Espitaleta, también vale la pena hacer 2 contextualizaciones. La primera, sobre la cantidad de muertes. Yo también he visto fuentes en donde dicen que el gobierno de Cortés Vargas y de Miguel Abadía Méndez, ese general Cortés Vargas que lidera la masacre y el presidente conservador Miguel Abadía Méndez, decían que solamente hubo 13 muertos. Y también hay otras fuentes que dicen que hubo 2000 muertes. Entonces miren que es una pelea histórica impresionante por los números. Desde 9, 13, 67, bueno, Gaitán decía que eran 300. Hay fuentes de la misma United Fruit Company, como le decía el profesor Espitaleta, que dice que son 1000. Hay otras fuentes que dicen que fueron 2000. Pero acá la cifra es lo no tan relevante, porque lo cierto es que sí hubo un acto de terrorismo de Estado, de genocidio, de abuso de poder, y que existe una clara intención de memoricidio para tapar ese hecho tan lamentable en la historia de Colombia. Y lo otro que también iba a comentar aquí es sobre lo que representa la figura de Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán escribe unos textos que también son usados para atacarlo. Gaitán escribe sobre
las ideas socialistas en Colombia. Y también hay un personaje muy importante que también menciona ahí el profesor Spitaleta, que aquí también lo hemos estudiado, que es Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe hablaba del socialismo de abajo hacia arriba, porque él decía que el socialismo de arriba a abajo era una forma de oligarquía que no funcionaba. Él defendía el socialismo de abajo hacia arriba, y miren que a Rafael Uribe Uribe no le tocó ni la Unión Soviética, ni mucho menos la Revolución Rusa, porque él fue asesinado en 1914, 3 años antes de la Revolución Rusa. Pero a él sí le tocó el debate por las ideas socialistas, por ejemplo, de Marx. Entonces, en Rafael Uribe Uribe hablaba del socialismo desde abajo. Y ese socialismo desde abajo es lo que representa esa clase obrera que sale a huelga de hambre porque los están explotando. Piden que les dupliquen el salario, piden que les brinden unas herramientas mejores, lo que hoy día llamaríamos una seguridad social. Y solo por eso los matan. Y luego llega la ya mencionada María Fernanda Cabal con su sesgo uribista a tratar de mostrar el hecho como si fuera un enfrentamiento entre un ejército bueno, que fue un enfrentamiento contra gente muy peligrosa y terrorista que se estaba rebelando ante el gobierno de turno. Por eso, no solamente vamos a hablar ahora del magnicidio contra Gaitán, sino también del memoricidio a hechos como la masacre de las bananeras, como la masacre a los Astres, como la Navidad Negra, que ya la hemos estudiado en el contexto de Simón Bolívar y de Santander, el genocidio contra la Unión Patriótica y los falsos positivos, que son, en mi opinión, los 5 genocidios más abominables de la historia de Colombia. Por aquí veo que ha llegado un nuevo comentario. Bueno, realmente han llegado varios de Marcela, de Judy Marcela. También llegó uno de Oscar Cifuentes y uno de Empoderamiento. Bueno, también hay que ir a Santiago de Chile para que compartamos allá. Muchas gracias por el saludo. Dice Judy Marcela, los alumnos del profesor Wilmer son nómadas del mundo entero. Yo vivo en Canadá. Excelente, también hay que ir a Canadá a aguantar frío. Qué rico, yo quiero conocer a Canadá. Vamos a mermarle un poquito a la velocidad del narrador porque él habla un poquito rápido. Entonces vamos a mermarle un poquito para que se entienda más lo que está diciendo. Bueno, y el tema del volumen sí se soluciona con unos audífonos, como te lo he dicho. Con unos audífonos, no importa que tus parlantes se escuchen pasito, porque con los audífonos logras escuchar bien lo que dice el narrador. Y Beatriz Ortiz dice lo siguiente: a los que viven en Medellín les recomiendo presenciar la obra del Teatro Matacandelas en su montaje La Casa Grande, un acercamiento mediante el arte a la masacre de las bananeras. Beatriz, excelente recomendación. Hace mucho tiempo que no voy al Matacandelas. Desde la época de pandemia no he podido regresar, pero me encantaría volver y observar ese montaje. Muchas gracias por compartirlo y por recomendarlo. Y Empoderamiento, también un saludo. Se llama Pilar, desde Bremen. Uy, qué bueno, un abrazo hasta Bremen. Es que hay muchos países y ciudades por conocer. Vamos a escuchar la parte final del maestro Spitaleta y vamos a mermarle un poquito a la velocidad para que se escuche mejor lo que él está diciendo. Un tema bastante interesante son los aniversarios. Siempre que hay un aniversario, pues eso se conmemora,
de alguna manera vuelven esas luchas sociales. Por este año, pues 2018, se están celebrando los 90 años de la masacre. Pero, profe, históricamente, ¿qué podríamos decir como de esos aniversarios? Digamos el 38, el 48 y los años consecutivos, ¿cómo los aniversarios repercutieron también en la historia política colombiana? Mauro, mira que es como nosotros hemos estado bajo una coyunda, pues, en que la historia ha sido falsificada o la historia es oficial. Entonces la masacre de las bananeras estuvo, digamos, perdida mucho tiempo en la oscuridad, en las tinieblas de la ignorancia, nadie se refería a eso. Yo creo que eso vuelve a ser importante ya más que todo por los artistas, por los literatos, ¿cierto? Por los escritores como García Márquez, Cepeda, Zamudio, como los que hemos mencionado, y creo que es en el 78, digamos en el cincuentenario, sí, en el 78 yo recuerdo muy bien, porque me toca parte de eso, que yo era estudiante de la Universidad de Antioquia, y los estudiantes se pusieron en una conmemoración tremenda, hubo desfiles hasta la plaza de Berrío, había un periódico que se llamaba El Correo, y recuerdo que una organización estudiantil hizo lo que se llama un dacibao, ¿cierto? Esa cosa, un cartel gigantesco conmemorando la masacre de las bananeras en el año 78, lo fijan allá y después pasan hordas conservadoras y le tiran pintura azul. Eso no se me olvide, pues. Yo, a ver, creo que es en el 78 apenas cuando eso se vuelve importante a nivel, digamos, nacional, a nivel de las organizaciones obreras, estudiantiles, porque estuvo muy ocultada en la historia oficial, por supuesto. Así como esa señora decía, no, cuál masacre, y no hubo nada, hubo 3 muerticos, hubo 9, pues con un desprecio por la historia y con una, digamos, una intención manifiesta de ocultar esos acontecimientos. Eso nos suele pasar aquí en Colombia, que la historia pues no significa mucho o la cogen para manipular, ¿cierto? Entonces creo que a partir del 78 es cuando empieza a hablarse masivamente, digamos, de la masacre de las bananeras. Profe, Totalmente de acuerdo con el profesor Reinaldo Espitaleta. Hay un memoricidio en Colombia. Por eso es tan importante que apoyemos estos canales alternativos que nos brindan una mirada crítica de la historia que no está permeada por los sesgos cognitivos de la clase politiquera dominante. Conozcamos la historia alternativa. No solamente leamos aquellos trabajos historiográficos en donde benefician el status quo, aquellos trabajos como los de Enrique Serrano, que no amenazan el status quo. Si ustedes miran el discurso del historiador Enrique Serrano, él no menciona casi la masacre de las bananeras, no menciona los falsos positivos, no menciona el genocidio de la Unión Patriótica, se salta. Empieza a hablar de la economía, de los ferrocarriles, de la industria, y se olvida de todos los genocidios que ha habido en la historia de Colombia. Se olvida de la Navidad Negra en Pasto, de la masacre a los Astres, de la masacre en las bananeras, del genocidio a la Unión Patriótica y de los falsos positivos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Eso sí, cuando se trata de hablar de masacres guerrilleras, el tipo sí las menciona. Entonces hay una historia que es muy tendenciosa, porque no podemos negar que las guerrillas también han cometido masacres, también le han hecho daño al pueblo colombiano. En la fiesta del libro me conseguí un texto del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde hablan las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y estructural de género por parte de miembros de las FARC. Entonces, así como hemos escuchado los libros, los audiolibros y los informes en contra de los paramilitares, también es importante escuchar la otra cara de la moneda, los delitos sexuales y de lesa humanidad que han cometido las guerrillas. Y por eso ese libro que me conseguí, más allá de que tengo mis diferencias con el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, el doctor Rubén Darío Acevedo, que ahorita voy a hacer un análisis de cómo lee la Gaitán, más allá de las diferencias que tengo con él y que yo vi clase con él en la Nacional, yo sí acepto que también hay que hablar de los
crímenes de las FARC, y eso es lo que uno le critica a ciertos periodistas, a ciertos analistas de historia, que solamente cuentan de la violencia subversiva. No hablan, por ejemplo, de la alianza macabra entre narcotráfico, paramilitarismo y gobiernos de turno. Un saludo para Aide Cardona, qué rico verte por aquí. Dice Aide, la masacre de las bananeras no solo se resume en lo sucedido en este sector, volvió y se repitió en Urabá. Parece que el poder de los bananeros y augura asociación de bananeros en Urabá todos juntos. Excelente aporte. A propósito de Urabá, en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, estuve en la presentación del informe sobre el paramilitarismo en Urabá. Y aquí monté ese video para que lo busques. Me encantaría que lo veas. Y también hay que conseguir el informe sobre el paramilitarismo en Urabá, porque no lo tenían disponible. Yo, por ejemplo, no lo tengo, por eso no puedo hacer una clase en este momento de ese tema, pues al menos desde esas fuentes, si no lo puedo hacer, pero desde otras fuentes, no desde las fuentes del Centro Nacional de Memoria Histórica, porque hubo 2 informes que lamentablemente no pude conseguir, y eso que yo fui los 10 días a la Fiesta del Libro y estuve todos los días en el Centro Nacional de Memoria Histórica en su carpa. Entonces no pude conseguir el informe de Urabá, ni tampoco pude conseguir el informe de la Comuna 13. Conseguí el de Huila, conseguí 2 de enfoque de género, conseguí el del paramilitarismo y también conseguí el del conflicto visto desde el informe Basta Ya, pero conseguí la versión en inglés, aunque yo ya tenía una versión en castellano. Por aquí también llegan una serie de comentarios muy interesantes. Gracias, Oscar, por sus comentarios, por su hospitalidad. Claro, hay que ir a Chile en algún momento. Gracias a ti, Judy. Ah, claro. Sí, me encanta mucho que escuches los videos con audífonos, porque así los que tienen bajo volumen se van a escuchar muy bien, y sobre todo en la noche. Aide dice, soy parte de los desplazados de Urabá, nos sacaron a bala de la región, sin derecho a sacar nada material, pero nos trajimos la vida nuestra del horror de las convivir dirigidas por el Matarife. Aide, yo soy desplazado del oriente antioqueño por el Matarife cuando era gobernador de Antioquia, así que te comprendo perfectamente. Mi padre perdió la vida. Bueno, no tenemos el cadáver, pero probablemente mi padre perdió la vida en esas masacres patrocinadas por la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez. Así que te comprendo y te quiero invitar cuando quieras a ser panelista y a contarnos tu experiencia como víctima del conflicto armado colombiano y del Matarife, como le dices tú, y como le podemos decir ya legalmente hablando. Oscar dice lo siguiente: la hija de Gaitán habló sobre su padre en el canal Palabras Mayores. Un saludo para Pablo de Palabras Mayores. Habló mucho de lo que usted dice, el memoricidio. Ella está también en una lucha por no dejar borrar su legado. Exacto. También es muy bueno que vean ese video de Gloria Gaitán en el canal de YouTube de Palabras Mayores. Un saludo para John Michilup, que dice, lo de cabal es decir las cosas a su propio acomodo. La gente de bien, entre comillas, tiene sus relatos, claro que sí. Obvio que son contrarios a la realidad. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, la gente de bien va a inclinarse hacia versiones de terratenientes, de paramilitares, de hacendados, y es muy difícil encontrar verdad histórica en esas fuentes. María, un saludo muy especial para ti. Bueno, quiero que hablemos un rato de la investigación que hicimos sobre Jorge Eliezer Gaitán en nuestro libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Pero antes de hablar de Gaitán
y del contexto previo de lo que fue el magnicidio contra Gaitán, hablar un poco de las presidencias de Enrique Olaya Herrera, de Alfonso López Pumarejo, de Eduardo Santos Montejo y de la segunda presidencia de López Pumarejo. Quiero compartirles lo que dijo en última instancia el profesor Reinaldo Espitaleta sobre la masacre en las Bananeras. No puedo dejarlo ir sin preguntarle un poco esas luchas en el mundo contemporáneo, porque uno lee los testimonios y todo lo que usted ha mencionado, la prensa, entonces lee esas luchas antiimperialistas, esas luchas en contra del capital extranjero que quiere usurpar el capital nacional. Hoy, profe, en el mundo actual, Colombia, frente a la relación con las grandes empresas internacionales, yo sé que el contexto es bastante distinto, son 90 años después, pero hay cosas que parecen muy similares. Usted decía algo ahora que pareciera que la historia se repitiera y esas luchas continúan. Hoy, ¿cómo podríamos pensar a la luz de la contemporaneidad las luchas de los obreros que fueron masacrados en las Bananeras en 1928? Pues una de las tareas que tienen los intelectuales y los historiadores, los antropólogos, la gente que de las universidades, digo yo, porque son las llamadas a estas, es a mantener la memoria, ¿cierto? Yo creo que el factor memoria es importante para el conocimiento de lo que nos ha sucedido en este caso a los colombianos. Eso hay que permanentemente estarlo destacando, ¿cierto? Cómo han sido tratados los conflictos sociales, cómo las reivindicaciones de los trabajadores y demás sectores de la población han sido respondidas, ¿cierto? Con atentados, con masacres, con encarcelamientos, con persecuciones, con estado de sitio. Y eso no ha cambiado mucho, con estatutos de seguridad, con lo que se llama satanización de la protesta. Pues hace muy poco uno de esos funcionarios del gobierno dijo que como así, que los estudiantes, los trabajadores de las manifestaciones, eso era pues horroroso, que eso no se iba a permitir. Y pues eso no ha cambiado. Y por el otro, el Estado colombiano pues no ha cambiado mucho tampoco en sus concesiones vulgares, en los tratados de libre comercio desiguales, leoninos, absolutamente impuestos por las potencias, y seguimos en las mismas. Yo creo que eso, cierto, puede que ya no haya masacres de las Bananeras, pero hubo después masacres de Santa Bárbara, hubo masacres laborales, esos son otro tipo de masacres que también se han dado metafóricamente y siempre poniendo contra la pared a la gente más sencilla, a los olvidados y a los ofendidos, como se dice. Con eso y con todas esas grandes apreciaciones que el profesor Reinaldo Espitaleta nos brinda hoy, pues damos final a nuestro programa. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y queremos dejarlos con un fragmento de un testimonio que el entonces Jorge Eliezer Gaitán recogió del quien fuera el presbítero de Aracataca, el doctor Francisco Angarita. Los esperamos en una nueva emisión de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. Es cierto que en varias ocasiones y en diversas formas llamé la atención sobre ciertos abusos contra la moral y la caridad cristiana que se perpetraban, no solo aquí en Aracataca, sino también en los otros pueblos de mi parroquia. Aquí los militares se creyeron autorizados para todo, y por el hecho de estar trastornado el orden público, creyeron que ese trastorno afectaba hasta la ley de Dios. Así lo dije públicamente. Los infelices presos a quienes se mantenían cerrados, sin darles manera de defenderse, se les obligaba a trabajar aún los días festivos, y eso sin acordarse de que esos pobres no habían comido en muchos días. Los dineros públicos fueron destinados a obras que no se habían de concluir, y otros destinados a cabarets. El dinero se les sacaba a los particulares en forma de multas o reduciendo a la cárcel por las deudas al fisco. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Ahí escuchamos el testimonio del profesor y escritor Reinaldo Espitaleta sobre la masacre de las Bananeras en nuestro programa radial hecho en la Universidad Nacional de Colombia, llamado como este libro 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Este es el tomo número 2 y en ambos tomos se habla
de lo que ha pasado en nuestro país desde la muerte, el magnicidio contra Jorge Eliezer Gaitán hasta el plebiscito de 2016. Esa es la época que se estudia, pero la idea es sacar el segundo ejemplar de ambos tomos, es decir, la segunda edición. Entonces estamos en ese proceso de hacer la segunda edición y ya la idea es ampliar y contar lo que ha pasado en los últimos 5 años en el marco del conflicto armado colombiano. Hicimos 143 programas de radio y este que les compartí es uno de ellos, en donde vemos unos datos bastante sugestivos de lo que fue la masacre de las bananeras en el contexto del dictador conservador Miguel Abadía Méndez, un títere de la United Fruit Company y del Imperio de Estados Unidos, y que a través del general Cortés Vargas perpetraron este hecho que tuvo muchísimas muertes. Y si bien no hay un acuerdo ante las cifras, lo cierto es que el hecho sí existió y no es un mito histórico, como ha dicho de manera falaz y mentirosa la señora María Fernanda Cabal. Muy bien, ahora entramos a la parte final de la clase, en la que quiero que conectemos este hecho con lo que pasó con Gaitán y con los gobiernos que siguieron después de Miguel Abadía Méndez. Enrique Olaya Herrera también era títere de Estados Unidos. Entonces, miren ustedes lo patético que es nuestro país. Una multinacional estadounidense es la autora intelectual de una masacre, de un genocidio, y supuestamente pasamos de la hegemonía conservadora a la hegemonía liberal con Enrique Olaya Herrera. Pero Enrique es amiguísimo o titerísimo de Estados Unidos. Entonces, miren, con la mano en el corazón, ¿ustedes creen que realmente hubo un gran cambio? Hubo cambio de oligarquía, como muy bien lo dice aquí el escritor que estudiamos la clase pasada, Antonio Caballero. Antonio Caballero lo dice perfectamente. Lo que hubo cambio fue de oligarquía, o sea, se pasó de una oligarquía conservadora que gobernó entre 1886 y 1930 a una oligarquía liberal que gobernó entre 1930 y 1946, y luego regresó la oligarquía conservadora, que también fue cómplice del magnicidio, del memoricidio contra Gaitán, y hasta el historiador uribista Rubén Darío Acevedo Carmona, que en el gobierno de Duque fue director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Hasta él reconoce que hubo contra Gaitán una muerte simbólica, o sea que a Gaitán, antes de matarlo el 9 de abril de 1948, lo mataron simbólicamente con caricatura, con publicidad negra, con calumnias. Los liberales lo tildaban de fascista por haber estado en Italia, y los conservadores lo tildaban de comunista por haber estudiado el socialismo y por ser alguien muy cercano al pueblo. Pero Gaitán no era fascista ni tampoco era socialista. Gaitán era socialdemócrata y estaba en contra de la oligarquía nacional, pero sobre todo fue crítico con la oligarquía internacional, porque si Gaitán fuera un títere de la oligarquía internacional de Estados Unidos, no hubiese denunciado en el Congreso de la República la masacre en las bananeras. Entonces, quiero que hablemos básicamente de 4 cositas para terminar la clase de hoy. Quiero que hablemos de qué tanto cambio hubo con el gobierno de Enrique Olaya Herrera. La segunda cuestión, qué tanto cambio hubo con el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo.
La tercera, qué tanto cambio hubo con el gobierno de Eduardo Santos Montejo. Y por último, ¿por qué los liberales pierden el poder en el segundo gobierno de López Pumarejo, que por un robo de López Miquelsen se ve obligado a renunciar y le deja el poder a alguien que luego terminó siendo el primer presidente del Frente Nacional por parte de la oligarquía liberal, que es el señor Alberto Lleras? Y como en el gobierno del ingeniero Mariano Ospina Pérez asesinan por orden de la CIA a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, esas son las 4 cuestiones que quiero que trabajemos antes de terminar la clase de hoy. Pero antes de pasar a esta cuestión de Enrique Olaya Herrera, quiero darle un saludo muy especial a Viviana Cabrera. Qué rico verte por aquí, me encanta. No se puede negar que Enrique Olaya Herrera hizo cosas buenas. Por ejemplo, en el gobierno de Enrique Olaya Herrera se le dio algo de oportunidad a las mujeres. Fue la primera vez en nuestra historia que las mujeres pudieron ser bachilleres en Colombia. Eso no se le puede quitar al gobierno de Enrique Olaya Herrera. En ese aspecto sí fue un poco liberal. Sin embargo, tuvo una guerra muy tonta con el Perú. Había un dictador peruano que se quería quedar con un pedazo de territorio de Colombia en el Amazonas, y por esto hubo una guerra en el Perú, a la que ya le dedicamos una clase, pero que muy pronto quiero que volvamos a hablar de ese tema, del tema de la guerra en el Perú, y que por ahí derecho aprovechemos para hablar un poquito de la historia económica de Colombia. Y sumado a eso, fue un Iván Duque completo, o sea, un títere perfecto de Estados Unidos. Entonces, dejaron de gobernar los conservadores, que por ser títeres de Estados Unidos matan unos obreros vilmente en las bananeras, para ser reemplazado por un oligarca pero liberal que también es títere de los Estados Unidos. Aunque a favor de Enrique Olaya Herrera, también hay que decir que el hombre tuvo que tragarse un sapo muy bravo, pues, tuvo que soportar una crisis económica muy brava, que es la crisis de 1929. Y esa crisis golpeó incluso hasta los primeros años de Alfonso López Pumarejo, que fue presidente entre 1934 y 1938. Y lo último que quiero decirles de Enrique Olaya Herrera: al tipo le encantaba usar el concepto de prosperidad democrática. O sea, Juan Manuel Santos se lo copió. Y la prosperidad democrática era hacerle caso a Estados Unidos. Todo lo que Estados Unidos dijera. Marco Fidel Suárez les dio concesiones, Pedro Nelo Ospina Vázquez también, Miguel Abadía Méndez no solamente les dio concesiones, sino que les permitió que masacraran obreros colombianos, no solamente que los explotaran laboralmente. Y Enrique Olaya Herrera seguía siendo un títere perfecto de Estados Unidos. Yo comparo mucho a Miguel Abadía Méndez con Álvaro Uribe y a Enrique Olaya Herrera con Iván Duque Márquez. Es decir, Miguel Abadía Méndez era un conservador sanguinario, al estilo de Álvaro Uribe Vélez. Y Enrique Olaya Herrera no era tan sanguinario como Abadía Méndez, pero era un titeretazo de los gringos. Entonces, yo siento que es como si no hubieran gobernado Uribe y Duque juntos. O sea, no hubo cambio de nada. En cositas sí hubo cambios, como en el tema de las mujeres hubo un pequeño cambio, pero no se les dio la ciudadanía, no se les dio el voto, pero por lo menos se les permitió estudiar el bachillerato más allá de los conventos. Y fue después del gobierno primero de Alfonso López Pumarejo cuando pudieron graduarse las mujeres de
las carreras que eran aptas para mujeres en esa época, como enfermería, por ejemplo, o como pedagogía. Una mujer no podía estudiar ingeniería, pero por lo menos ya podía estudiar algo universitario, porque desde el gobierno de Enrique de las Herrera ya podían ser bachilleres. O sea que en ese aspecto sí hubo un pequeño avance. Pero el presidente más rescatable de esta época, de la hegemonía liberal entre 1930 y 1946, es Alfonso López Pumarejo, el papá de Alfonso López Miquelsen, mucho mejor el padre que el hijo. Este señor hizo tres cosas muy interesantes. Primero, separación de Estado e Iglesia. Ahí sí hubo una primera reforma liberal que no se veía desde 1886. Él dijo, hay que separar el Estado de la Iglesia, hay que separar la educación de la Iglesia, y con esas ideas laicas, la Iglesia lo tildó de comunista y de ateo. Era un liberal, oligarca, pero la Iglesia lo veía como un comunista ateo y no lo querían dejar gobernar. Él renunció y no le aceptaron la renuncia en su primer gobierno. En su segundo gobierno, Laureano Gómez le iba a dar un golpe de Estado y su hijo López Miquelsen hizo un robo y él se vio obligado a renunciar, y esta vez sí le aceptaron la renuncia. Entonces, la primera cosa buena que hizo López Pumarejo fue meterle todo a la educación del Estado, apoyar mucho a la Universidad Nacional de Colombia, separar Estado de Iglesia, separar Iglesia de educación, obviamente, y no masacrar los obreros, porque al señor López Pumarejo le hicieron muchas huelgas, gente que era comunista y que algunos de ellos lo habían ayudado a montar, le hicieron huelgas, y el tipo no mató una sola persona. O sea, no existe un registro que diga que López Pumarejo ordenó matar a una persona. Tanto es así que el Partido Comunista había votado por él. Entonces, pasamos de un gobierno genocida como el de Miguel Abadía Méndez a un gobierno títere que se puso a pelear con el Perú, como el de Enrique de las Herrera, que no hizo grandes cambios, a un gobierno que no solamente apoyó la educación del Estado, sino que también no fue un gobierno dictador en el sentido de matar opositores. El mayor problema que tuvo López Pumarejo fue que tenía la Iglesia en contra, y las oligarquías de los partidos tradicionales también las tenía en contra. La única oligarquía que lo apoyaba era la del mismo, pero la oligarquía de los Santos le hacía oposición, de donde viene Juan Manuel Santos. Y precisamente esa oligarquía le hizo la guerra fue cuando él terminó su presidencia. Porque, miren este dato, Eduardo Santos Montejo se hizo elegir para mantener el legado y mejorar el legado de López Pumarejo. Pero ¿sabe qué hizo Eduardo Santos, el abuelo de Juan Manuel Santos? Traicionó a sus electores y gobernó a favor de las élites liberales, conservadoras, a favor de la Iglesia Católica. Y lo primero que hizo Alfonso López Pumarejo en 1938, al ver que este lo había traicionado, fue fundar un periódico para hacerle oposición. Otro hubiera fundado una guerrilla, pero este fundó un periódico. Entonces yo respeto mucho a López Pumarejo y merece mucho más estar en el billete de 20.000 que su hijo López Miquelsen. Ahora, ¿cuál fue el talón de Aquiles de López Pumarejo? Que el tipo propuso una reforma agraria y fracasó. Ahí sí no se puede defender. Pero miren, desde la época de López Pumarejo no teníamos un gobierno tan cercano al pueblo como el de Gustavo Petro. Por eso con Petro hay tantas expectativas. Y Petro cita mucho la revolución en marcha y las ideas de López Pumarejo. Un saludo muy especial para Har Lauyer. Qué bueno que estés ahí, gracias por el apoyo. Y también un saludo para Marco Narváez. Muchas gracias por valorar el video, la comparación.
Exacto, es que la historia por analogía se repite, o sea, la historia en contenido puede que no se repita, o en nombres, o en personajes, pero la historia por analogía sí se repite. Miren, yo comparo mucho a Rafael Núñez con Uribe, como lo hice la clase pasada, en esta comparé a Uribe con Miguel Abadía Méndez, a Enrique Olaya Herrera lo comparé con Santos, bueno, y también lo comparé con Iván Duque Márquez, muy parecido. Enrique Olaya Herrera tenía lo peor de Santos y lo peor de Duque. Y a López Pumarejo, yo lo comparo mucho con Petro, porque mire, la supuesta izquierda colombiana fue la que montó a Petro. Y los liberales no tan oligárquicos, más cercanos a lo que luego sería Gaitán, y el Partido Comunista, que en esa época podía votar, son los que montan a López Pumarejo. López Pumarejo hizo unas reformas que generaron descontentos en todos los sectores radicales, tanto de la izquierda como de la derecha. Entonces yo comparo mucho a Alfonso López Pumarejo con Gustavo Petro. Desde hace 4 años que vengo en ese ejercicio y me han dicho que incurro en la falacia de falsa analogía o en la falacia del anacronismo, pero yo considero que no, porque no estamos diciendo que Petro es mejor o que Petro es peor, estamos diciendo que las reformas que hizo Pumarejo son muy parecidas a las que pretende hacer Petro en este momento. Y como no existe un gobierno perfecto, Petro seguramente va a fracasar en algunas medidas y en otras puede que no. Entonces miren, esto es muy relativo. Bueno, ¿qué pasó con Eduardo Santos? Que dañó todo lo que hizo López Pumarejo, o sea, se perdió todo lo bueno. Por lo menos el nieto dañó fue el legado de Uribe, o sea, Uribe dejó un legado de genocida, un legado en donde a los opositores les decían terroristas de civil, a los docentes nos decían adoctrinadores de guerrilleros, a los estudiantes pequeños terroristas, o sea, Juan Manuel Santos traicionó un régimen muy parecido al de Miguel Abadía Méndez. Y Eduardo Santos, el abuelo, traicionó un régimen que era bueno y que tenía cosas malas, pero que eran malas cosas buenas, como el de Alfonso López Pumarejo. Entonces mire que el nieto se parece al abuelo, pero el nieto hizo algo mejor que el abuelo en ese sentido. Y por eso es que López Pumarejo, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, recupera el poder. Y esta vez logra hacer algo mejor por la clase trabajadora. O sea, casi todos los derechos laborales que se consiguieron en Colombia fue por Rafael Uribe Uribe y su legado en guerras civiles, porque Rafael Uribe Uribe se hizo pelar, casi que se hizo matar por defender los derechos de los trabajadores, y paradójicamente lo matan 2 artesanos. Y López Pumarejo fue el que logró que empezara a existir en Colombia la jornada laboral de 8 horas y lo que hoy día llamamos las prestaciones sociales, las horas extras, cosas que Uribe desde sus gobiernos y su dictadura de 20 años trató de acabar y acabó en gran parte. Entonces, López Pumarejo se echó el Partido Comunista al bolsillo entre 1942 y 1945. No obstante, la extrema derecha católica, fascista y neonazi de Laureano Gómez trató de darle un golpe de Estado a Pumarejo, pero fue un golpe de Estado fallido. Entonces, Laureano Gómez, que luego sería el presidente de la extrema derecha que reemplaza y que le quita el puesto que era para Gaitán, Laureano Gómez tiene que irse exiliado al Brasil. Y López Pumarejo se siente cansado, decepcionado. Y su hijo López Miquelsen comete un error de corrupción. Entonces le caen a él con todo. Entonces, cuando él se da cuenta que su hijito Miquelsen la cagó, él se ve obligado a renunciar. Y esta vez, como les dije ahora, sí le aceptan la renuncia. Y entre 1945 y 1946 termina gobernando Alberto Lleras, que curiosamente luego termina siendo el primer presidente del Frente Nacional. Y este Lleras, pues, era una oligarquía que no iba a cambiar mucho. Una oligarquía que en sus 4 años no hizo reformas importantes. La verdad,
y solo gobernó para los de arriba, en esos 4 años del Frente Nacional y también en ese año en donde fue interino. Y el Partido Liberal se divide entre Gaitán y entre Turbay. Y esta división de votos le posibilita al ingeniero conservador Mariano Ospina Pérez ganar la presidencia en 1946. Vamos a hacer una clase dedicada a Jorge Eliezer Gaitán en esta semana, probablemente el viernes. Y en esa clase vamos a hablar de la caricatura política con la que mataron simbólicamente a Gaitán antes de matarlo fácticamente por orden de la CIA. Y antes de tratar de matar su memoria, que es lo que están haciendo en este momento sectores que lo desmienten cuando él habla de la masacre de las bananeras. Yo comparo mucho lo que pasó con Turbay y Gaitán con lo que pasó con Fajardo, Petro y Duque hace 4 años. Porque si bien Fajardo es un personaje muy cuestionable, Fajardo supuestamente era una opción alternativa. Hace 4 años, antes de irse a ver ballenas, había alguna gente progresista que le creía a Fajardo. Bueno, todavía hay gente que le cree a Fajardo, no sé cómo hacen, pero le creen. Entonces mucha gente decía, si Petro y Fajardo se juntan, le ganan a Duque. Y eso mismo decían en 1946. Si el liberalismo se une, si Turbay y Gaitán se unen, derrotan al ingeniero Mariano Ospina Pérez y al Partido Conservador, pero no se unieron. Entonces se dividieron los votos y fue presidente del conservatismo, y después de 16 años y de 18 años de la masacre de las bananeras, los conservadores recuperan el poder. Los 2 primeros años, lo que hizo el señor ingeniero Mariano Ospina Pérez fue entregarle el país a Estados Unidos, a las multinacionales europeas también. Fue lo que hizo Marco Fidel Suárez, lo que hizo Pedro Nero Ospina Vázquez, lo que hizo Miguel Abadía Méndez, lo que hizo Enrique Olaya Herrera. Le entregaron el país a Estados Unidos. Y por eso acá se estaban haciendo unas reuniones panamericanas. Y con motivo de esas reuniones fue que Fidel Castro vino a Colombia, y también fue en esas reuniones en donde la CIA da la orden de matar a Gaitán. Porque Gaitán era un peligro, porque Gaitán estaba conquistando ese pueblo inconforme. Gaitán estaba muy fuerte en abril de 1948. O sea, no se sabe porque la historia no es contrafactual, pero Gaitán era favorito a ganar la presidencia. Es como cuando hubo el estallido social el año pasado. La gente de una dijo que Petro era el favorito. Y miren, que Petro terminó siendo el ganador. Entonces, en esa medida, también hicimos un video que a la gente uribista le dio mucha rabia, en donde hicimos una comparación de 10 semejanzas entre Petro y Gaitán, y eso les dolió en el alma, porque ellos, a pesar de ser uribistas, pues tienen un mejor concepto de Gaitán que de Petro. Entonces, les dolió en el alma que hiciéramos ese video de las 10 semejanzas entre Petro y Gaitán, pero es que Petro y Gaitán son muy parecidos. Y eso lo pueden comprobar en este mismo canal, buscando 10 semejanzas entre Petro y Gaitán, para que vean ese video que hicimos hace unos meses, que sacó tanta sangre y que alborotó tanto el arenero, como dicen vulgarmente. Entonces, bueno, ya hablamos un poco de Enrique Olaya Herrera, de los 2 gobiernos de Alfonso López Pumarejo, del gobierno nefasto de Eduardo Santos Montejo, de la transición nefasta de Alberto Lleras. Pero quiero que hablemos de por qué mataron a Gaitán el 9 de abril de 1948 en el gobierno del conservador y títere de Estados Unidos, Mariano Ospina Pérez. En este mismo programa de 100 preguntas y respuestas, sacamos 4 hipótesis de por qué mataron a Gaitán. Y
está en el tomo 1 de este trabajo que les estaba mostrando ahora, de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Ese es el tomo 2. En el tomo 1 es donde abordamos el tema de por qué mataron a Gaitán. Y ahí planteamos 4 hipótesis, pero hay una que tiene pruebas, las otras no tienen pruebas. La primera, que lo mató la oligarquía conservadora. La segunda, que lo mató la oligarquía liberal no gaitanista. La tercera, que es la de María Fernanda Cabal y el uribismo, desde su memoricidio, que lo mató Fidel Castro. Queriendo decir que Fidel Castro ya era comunista, cuando Fidel Castro se volvió comunista mucho después de la Revolución Cubana. Fue el Che Guevara el que convirtió a Fidel Castro al comunismo. Y la última, que es la que está documentada, que fue por orden de la CIA. No fue la oligarquía propiamente conservadora, ni la oligarquía propiamente liberal, ni mucho menos Fidel Castro, sino que fue la CIA. Porque hay un archivo desclasificado en la década de los 60 del embajador de Estados Unidos en Colombia, el señor Willey, que dice en latín: cuidado con Gaitán. Y si la CIA dice cuidado con Gaitán, y si Gaitán fue tildado de comunista desde 1928 por denunciar, entre otras cosas, la masacre en las bananeras, blanco es, gallina lo pone. La hipótesis que yo personalmente defiendo es esa. Nosotros en el libro no nos comprometimos porque la idea es que el lector saque sus conclusiones. Entonces en el libro no dice eso. Eso es algo de Wilmer Zuleta. Esto no es algo de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. O sea, es una conclusión mía. Yo estoy de acuerdo con la hija de Jorge Eliezer, con Gloria Gaitán, estoy de acuerdo con ella. Fue la CIA la que dio la orden, pero no estoy de acuerdo con ella por un sesgo político o ideológico. Estoy de acuerdo con ella porque la única prueba que hay, el archivo desclasificado del embajador de Estados Unidos en Colombia, muestra que la CIA tenía entre ojos a Gaitán, que llevaba 20 años, que son los 20 años que estamos estudiando en esta clase de hoy. Entre 1928 y 1948, la CIA lo tenía entre ojos. Y cuando vio que tenía todas las posibilidades de ser presidente, de una lo sacaron del camino. Además, porque recuerden lo que estaba produciendo el café en ese momento. Las exportaciones de café de Colombia a Estados Unidos eran muy importantes en esa época, y por eso en la presidencia de Laureano Gómez, que eso lo hablaremos en la próxima clase, porque hoy estamos hablando hasta la muerte de Gaitán, en la próxima clase vamos a hablar de qué pasó después de la muerte de Gaitán, que ahí están los 2 libros que hemos escrito sobre este tema. Laureano Gómez les entrega el territorio colombiano hasta el 2002, que es cuando llega Uribe, que Uribe es el designado para administrar mejor que Pastrana el dinero del Plan Colombia. Entonces, con el Código Urdaneta, hacen algo muy similar a lo que ya había hecho Marco Fidel Suárez. Le entregan a los Estados Unidos de América el territorio colombiano. Por eso, esto lo digo yo también como una opinión, pero basada en argumentos, que Colombia no solamente es un patio trasero de Estados Unidos, sino que Colombia es una colonia de Estados Unidos. Y hay más de 10 argumentos para justificar por qué Colombia es una colonia de Estados Unidos. Pérdida de Panamá, masacre a los Astres, concesiones de mar de Marco Fidel Suárez, masacre en las bananeras, la prosperidad de Enrique Olas Herrera y su arrodillamiento a Estados Unidos, también el cambio de Laureano Gómez, que era un neonazi pero se volvió pro-norteamericano después de que los nazis pierden la Segunda Guerra Mundial, el Código Urdaneta, el papel de Colombia con el Plan Lazo y la Operación Cóndor, el Plan Colombia, las 7 bases militares y Colombia socio mayor de la OTAN. Ahí están los 10 argumentos de por qué Colombia es una colonia de Estados Unidos. Y esto se puede justificar de muchas maneras y no hay que ser de izquierda o de derecha o de centro para reconocer que Colombia
no solo es un patio trasero de Estados Unidos, sino que es una colonia. Bueno, antes de despedir la clase de hoy, quiero compartirle mi número telefónico a las personas que quieren conocer estos libros, que quieren saber cuándo sale la segunda edición de los 2 tomos, que quieren tener los 143 programas radiales, porque los vamos a obsequiar para que ustedes los tengan en un DVD, en una memoria. Vamos a obsequiar los 143 programas radiales que hicimos con la Universidad Nacional de Colombia, basados en los 2 libros de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Entonces, les voy a dar mi número de WhatsApp para que ustedes me hablen ahí si quieren tener acceso a estas investigaciones, a estos audios, a estos libros. Busquen lápiz y papel. Ya les voy a decir mi número, porque yo sé que hay gente que de pronto ya me tiene en el WhatsApp, pero hay gente que no me tiene ni en Facebook ni WhatsApp. Bueno, en Facebook, yo tengo 2 Facebook, y en ambos aparezco como Wilmer Alberto Zuleta López. También me pueden escribir a cualquiera de los 2 Facebook o agregar Wilmer Alberto Zuleta López, pero les voy a dar mi número de WhatsApp. Para quienes quieran tener acceso a estas memorias de nuestras investigaciones, de nuestros programas. Y a los que no les guste hablar por Facebook, pues les voy a dar mi número de WhatsApp. Y por ahí derecho les puedo agregar a los grupos de WhatsApp de la Universidad Nómada, para quienes no estén ahí. Mi número es 319 584 0680. Lo repito para que lo anoten ahí. 319 584 0680. Y obviamente si está por fuera del país, simplemente marca el indicativo más 57 y 319 584 0680. Los que quieran tener esas memorias de nuestras investigaciones, de nuestros programas radiales, es sino que me escriban y cuadramos. Me pueden agregar al Facebook, bueno, me pueden mandar un mensaje privado por el Facebook, o me pueden escribir al WhatsApp, o me escriben aquí mismo al canal de la Universidad Nómada, y ahí podemos concretar cómo hacerles entrega de esos programas radiales, y también estarles informando de cuándo sale la segunda edición de los 2 tomos de este trabajo investigativo, que es un trabajo crítico, es un trabajo independiente, no es un trabajo patrocinado ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por el Foro de Sao Paulo, ni por Putin, ni por Biden. Es un programa totalmente crítico. Y la última invitación que tengo para hacerles es a que miren las listas de reproducción que tenemos en este canal de la Universidad Nómada. Tenemos ya casi 100 videos de historia de Colombia, más de 100 videos de historia general, lo que se llama pensar la historia. Tenemos varios de argumentación, más de 100 de pensamiento crítico. También tenemos de política y medios de comunicación, de geopolítica. Tenemos hasta clases de inglés, porque acá no trabajamos el inglés como imperialismo, lo trabajamos también como idioma para el pensamiento crítico. Nada más, esta semana que pasó, hicimos un video trilingüe con la poesía de Charles Baudelaire, con la traductora y politóloga María Alejandra Ríos. Ella nos leyó los poemas de Charles Baudelaire en francés y en inglés, para que lo miren aquí también en el canal, que es de los últimos videos publicados. Entonces hemos hecho unos aportes a la historia, a la filosofía, a la literatura, al inglés, y también tenemos espacios incluso para niños, como pensamiento crítico desde la infancia, para bebés, como estimulación musical. Tenemos espacios de enfoque de género, espacios de epistemologías del sur, espacios de historias de vida. Hemos ayudado a 2 familias en la pandemia, y por fortuna estas familias consiguieron techo y calmaron hambre, gracias también a estos videos.
Sacamos un maestro de la calle, pues ya le hemos pagado 2 meses de arriendo, le hemos dado comida, gracias a una donante que lo apadrinó. Entonces, la Universidad Nómada no es de Wilmer Zuleta, la Universidad Nómada es de ustedes, porque si no fuera por ustedes, la Universidad Nómada no existiría. Existiría un profesor hablando solo. La Universidad Nómada existe porque tenemos 6.000 suscriptores, tenemos 2.000 usuarios recurrentes y yo solamente soy un elemento más. Así que por eso digo yo que lo que hemos logrado es gracias a ustedes. Les agradezco mucho. Además porque en la Universidad Nómada tenemos un sueño, que es luchar por una educación más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Zuleta, docente universitario, líder de este proyecto. Sacamos 2 libros contando lo que ha sido la historia de nuestro proyecto y esos 2 libros también los estamos obsequiando. Salieron físicos, pero los estamos obsequiando virtualmente porque obsequiarlos físicos no nos da porque nos arruinaría, pero sí los estamos regalando de manera también virtual en PDF. Entonces, los que me escriban, les puedo regalar los programas radiales, grabárselos en una memoria y también les puedo regalar en PDF los 2 libros de la Universidad Nómada y también puedo avisarles cuando sale la segunda edición de los 2 tomos de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Muchas gracias a la gente que nos acompañó. Gracias a Raúl, a Judy, a Oscar, a Eliana, gracias a Andrew, a Dimitri. Voy a leer los últimos comentarios porque con eso quiero despedir la clase de hoy. El último comentario que había leído era el de Marco Narváez. Un saludo para Luz Ángela Delgado. Muchas gracias por valorar el contenido y esperemos que sigamos haciendo memoria histórica de Colombia. Dice Raúl Miguel. Bueno, ya tenemos una clase sobre Garzón, pero vamos a hacer otra. La pueden buscar. Es sino que pongan Universidad Nómada Garzón y ahí sale de una el video que hicimos sobre Garzón el año pasado. Entonces, ahí pueden buscar, pero la idea es hacer otra más adelante. Podría ser en una fecha especial, como cuando sea el natalicio de él. Bueno, Dimitri Mora, un saludo. Muchas gracias por ingresar al canal. Espero que lo siga haciendo. Andrew dice, ¿qué hay de cierto que Gaitán se nutrió del ideal fascista italiano mientras estudió en Italia? ¿O solo un mito? Es un mito creado por los liberales no gaitanistas. Gaitán nada que ver con el fascismo. De hecho, Gaitán sabía que era un régimen totalitario y sería contradictorio que Gaitán luchara por el pueblo y que llegara a luchar por el pueblo con ideas fascistas. Así que es un mito, totalmente de acuerdo. Judy dice, pero la señora Gloria Gaitán no es fan de Petro y en diferentes entrevistas lo ha dejado claro y hasta lo critica. Bueno, y es respetable, es que igual no es obligatorio ser fan de Petro. Lo que sí es obligatorio es tener pensamiento crítico. O sea, es que lo que uno le cuestiona a los uribistas no es que sean fans de Uribe, sino que les falta pensamiento crítico. Y si hay un seguidor de Petro que tampoco tiene pensamiento crítico, también hay que criticarlo. Y si hay un funcionario del gobierno de Petro que se equivoca, también hay que criticarlo. Por ejemplo, aquí criticamos a la ministra Irene Vélez cuando en esa rueda de prensa fue arrogante y dejó la prensa tirada y no respondió unas preguntas. Entonces, también criticamos al gobierno de Petro porque así lo hayamos elegido, somos independientes y lo podemos criticar. Oscar Cifuentes Hincapié dice, yo tengo entendido que Gloria Gaitán no sigue mucho a Petro porque Petro admira a Pumarejo y ella dice que Pumarejo tiene mucho que ver con la muerte de su padre. Sería genial un contexto. La verdad, la relación entre López, Pumarejo y Gaitán es muy ambigua porque se trataban muy bien, se respetaban, pero eran rivales. Dentro del Partido Liberal eran rivales y López Pumarejo representaba una oligarquía que no la iba con Gaitán. Uy, fue madre. Por aquí se me metió una espía de la CIA. Se me acaba de meter una espía de la CIA. Debe haber una bomba aquí. Debe haber aquí. Uy, madre. Es que se me descargó el bafle.
Bueno, pero yo creo que me escuchan ahí, ¿cierto? Así, igual falta poquito para acabar la clase. Yo la verdad no tengo pruebas de que Pumarejo haya matado o haya tenido que ver con la muerte de Gaitán. Y sería bueno que Gloria Gaitán nos hable del tema, porque yo realmente nunca había asociado a Pumarejo con Gaitán. Lo que sí es que ellos tuvieron su archirrivalidad dentro del mismo partido. Bueno, y de cierta manera yo veo que Petro admira por igual a Rafael Uribe Uribe, a López Pumarejo y a Gaitán. A los tres los admira por igual. Y también admira al conservador Álvaro Gómez Hurtado, que no tiene la culpa de ser hijo de Laureano Gómez Castro. Bueno, Judy, espero tu mensaje en el WhatsApp. Y bueno, por aquí, Eliana, buenas noches para ti también. Excelente aporte el de Oscar. Bueno, yo no lo había pensado así, la verdad. Gracias, Raúl. Gracias, Andrea, mi amiga en Bogotá, que la conocí. Qué rico haberte conocido en persona, Andrea. El 7 de agosto te conocí. Un día muy bonito para haberte conocido. Sí, ser neutral es imposible, pero se puede intentar. Sí, ya me tienen chuzado. O sea que si aparezco por ahí con las botas al revés, ya saben por qué fue. Tengo entendido que Gloria Gaitán dijo que respaldaba a Gustavo y a Francia. Bueno, yo la verdad sí quiero que en algún momento Gloria nos acepte la invitación para que aclaremos dudas con ella. Ah, bueno, se escucha fuerte y claro a pesar de que se me apagó el baffle. Lo que pasa es que como hacía días que no lo cargaba y había dado varias clases sin cargarlo, entonces el baffle se quedó sin batería. Y el micrófono tiene pilas, pero el baffle no tiene batería. Entonces ya me tocó rematar la clase sin micrófono. Dice Raúl, nunca olvide retomar el stand-up comedy para que hablemos de Fico. Claro, hay que volver a hacer el curso de stand-up, por supuesto. Llegamos al momento de las conclusiones. Yo tengo básicamente tres conclusiones. La primera, la masacre de las bananeras fue orden de la empresa imperialista estadounidense United Fruit Company y Gaitán denunció esa masacre. Entonces desde ahí el imperio de Estados Unidos lo tenía entre ojos. Segundo, la hipótesis más creíble y que está documentada sobre la muerte de Gaitán fue que lo mandó matar la CIA por ese archivo desclasificado del embajador Willey, que lo citamos en nuestros libros de 100 preguntas y respuestas. Entonces, todo apunta a lo mismo. Y por último, hoy más que nunca, es importante que me ayuden a compartir este video. O sea, que lo peguen en sus estados de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, que lo peguen en Twitter, en Twitch, en VK, en Signal, en Telegram. O sea, compartan este video en todos los grupos, en todos los estados, para que así les lleguemos a más personas y podamos seguir haciendo memoria histórica de Colombia desde el pensamiento crítico. Gracias, Viviana, por esa bonita energía. Bueno, menos mal que solamente me tienen chuzado el baffle. Julio E. Martín, un saludo desde Bogotá. Ay, qué bueno, hombre, que estés en Bogotá. Tengo que volver a Bogotá porque desde el 7 de agosto no he podido volver. Muchas gracias a usted por sus palabras y eso es con mucho gusto. Gracias, Andrew. Andrea, mi amiga bogotana, muy bien. Mi hermana futbolera. Un abrazo para tu familia colombo-argentina y los mejores deseos para ti. Bueno, y para la gente que acabo de llegar, les voy a repetir otra vez mi número de WhatsApp para que me escriban ahí para obsequiarles los programas radiales de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano y también para obsequiarles los libros en PDF de la Universidad Nómada. Y por ahí derecho, para que estemos en contacto y sigamos haciendo clases al aire libre. O
sobre todo para la gente que está en Antioquia, porque por ahora no tenemos presupuesto para viajar por fuera de Antioquia. Bueno, mi número, para los que no lo tienen o para quienes me quieran agregar, es 319-584-0680. 319-584-0680. Si está por fuera de Colombia, más 57-319-584-0680. Me pueden hablar ahí y les comparto reliquias históricas que solamente tenemos en la Universidad Nómada. Muchas gracias por haber compartido esta hora con 45 minutos conmigo. Hoy nos fue muy bien con la audiencia. Gracias a que ustedes comentaron mucho. Gracias a que el tema también despierta cierto interés. Les invito a que mañana nos conectemos otra vez al canal porque vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando con Petro, su discurso, lo que está pasando en Caloto, Cauca, cómo la revista Semana está manipulando la opinión pública y también para que hablemos de por qué Iván Duque Márquez falsifica documentos de sus estudios académicos. Vamos a hablar de todos esos temas mañana, así que estén muy pendientes. Bueno, Andrea dice, muy genial saber que has sido un gran y maravilloso ser humano. Gracias, Andrea. Muchas gracias, mi amiga. Me encantó conocerte en persona. Espero que muy pronto nos veamos de nuevo, que también vengas a Medellín. Y te envío un abrazo muy grande desde la bella villa hasta la capital de la República, Andrea. Y gracias, Judy, también por ese concepto. La pasé muy bien. Espero que sigamos compartiendo y que cada vez seamos más en nuestra familia nómada. Y antes, quiero que hagamos un ejercicio, antes de terminar la clase de hoy. Es un ejercicio de autoconocimiento. En este momento, pues, tenemos 60 personas conectadas. Entonces, esas 60 personas, me gustaría que escriban desde qué lugar nos están viendo. Desde Bogotá, Cali, Canadá, escríbanme desde dónde nos están viendo para ver si las estadísticas de YouTube se equivocan en las métricas de los videos o no, para hacer como una especie de comparativo. Y ya con eso quiero que despidamos la clase de hoy. O sea, que ustedes me escriban desde qué ciudad me están escribiendo, desde qué ciudad me están viendo. No importa que sea una ciudad de otro país. Por ejemplo, estamos en Montreal, Canadá. Pum. Eso, escríbame desde dónde me están viendo. Bogotá, España, Medellín, Salento, Quindío. Qué rico ir a Quindío. Qué rico conocer Armenia también y otros municipios de Quindío. Calarcá, Quindío también. Cali, Bogotá. Manizales. Uy, excelente. Bueno, los que faltan. Faltan más personas por poner ahí de dónde se están conectando. A ver. Qué bien. Cali, Bogotá, Manizales, Soacha. Bueno, ¿desde dónde se están conectando? Para ver si la Universidad Nómada puede llegar allá con algún curso de historia de Colombia, regalar algunos programas radiales de los que hicimos en la Universidad Nacional. Se despide desde Canadá. Qué bueno. Cali, tenemos muy buena gente en Cali, en Bogotá. Laureles, qué bacano que está en Medellín. Broken también está en Medellín, excelente. ¿Quién falta? ¿Quién falta por decir desde dónde se está conectando? Santiago de Chile, excelente. Hay que ir allá también. Bueno, nos despedimos más que circo pobre y que novios feos, pero es porque estoy muy contento aquí con ustedes. Les agradezco mucho por la audiencia, por el acompañamiento y de nuevo les reitero que quiero que compartan este video con todo mundo para que esto se siga reproduciendo. La provincia de Ontario en Canadá. Qué rico, Judy, ir por allá a visitarte algún día o que tú vengas a Colombia y nos tomemos un café.
Muchas gracias por haber compartido este rato conmigo. Les deseo una feliz noche y nos vemos mañana con más programación de la Universidad Nómada. Un abrazo muy grande y hasta pronto.